Vale, pues yo creo que vamos a empezar. Ya creo que se está grabando la sesión. Entonces, bienvenidos a todos los alumnos y profesores a esta charla planificada para hoy, día 7 de mayo, dentro del segundo ciclo webinar de Contacto Empresarial. El ponente va a ser Rafael Puente, que voy a presentar a continuación, pero antes de eso me gustaría dar paso a José Antonio Chamorro Izarza, que como bien sabéis es secretario de la Facultad de Economía y Empresa y también profesor de Derecho Financiero y Tributario, que forma parte del equipo de Canal. Así que le doy paso primero. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ya he hecho un pequeño avance de que la enorme repercusión que están teniendo estas jornadas. Buenos días a todos y yo reitero la bienvenida a esta sexta edición del segundo ciclo webinar de Contacto Empresarial de la Facultad de Economía y Empresa. Bien, y mi intervención va a ser muy breve porque lo importante viene después, por tanto, simplemente quiero mostrar mi agradecimiento a los alumnos porque, como se demuestra, ha tenido una gran acogida estas jornadas en las que se tratan aspectos de enorme interés y de gran actualidad del mundo empresarial, pero desde el punto de vista de la práctica, que es realmente lo más interesante, y sobre todo también desde una perspectiva muy atractiva, como es una perspectiva multidisciplinar, es decir, se tocan diversos aspectos del mundo de la empresa, con lo cual va a resultar muy útil para todos nosotros, pero especialmente para los alumnos. Vaya también mi agradecimiento para el ponente en esta sesión, Rafael Puente, antiguo alumno de esta casa. Gracias por tu presencia, Rafael, y felicidades anticipadas por el interesante tema que vas a tratar, la tributación del comercio internacional y el tema de los beneficios preferenciales, que se corresponde precisamente con mi área de conocimiento. Reconozco que el tema es muy interesante, es complejo, por supuesto, pero estoy seguro que tú lo vas a hacer especialmente ameno para los alumnos y para todos. Estoy seguro que va a concitar un seguimiento muy atento por parte de todos, por tanto, mis felicitaciones y mi agradecimiento. También mi felicitación, es todo felicitaciones y sobre todo dar las gracias entusiásticamente a Pablo Garrido, al profesor Pablo Garrido, por el entusiasmo que le ha puesto en la organización de estas jornadas, por supuesto con el apoyo del equipo de Canal, pero realmente a él le debemos toda esta excelente organización y los ponentes que han venido. Realmente, gracias, sinceramente, y va a ser el encargado de la presentación más formal del ponente de hoy, de Rafael. Lamentablemente tengo otras reuniones previstas, no voy a poder quedarme a la intervención de Rafael como hubiera sido mi intención, hubiera deseado de verdad, porque es un tema, insisto, muy interesante y os pido que lo sigáis con atención, pero bueno, ya tendré ocasión, en la medida que se va a grabar, por supuesto, accederé cuando tenga un poquito de tiempo libre. Por último, os animo a que sigáis todas las actividades de nuestra facultad a través de las redes sociales, como conocéis todos, además de la página web institucional. La Facultad de Economía y Empresa, gracias al empeño, al buen hacer de la profesora Lucía Muñoz, nuestra entusiasta vicedecana de Economía, se haya presente en todas las redes sociales, o al menos en las redes sociales más destacadas, en Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok y YouTube, de manera que podéis seguir todas las actividades de la facultad y, por supuesto, a través de estas redes. Y, en fin, no voy a entreteneros nada más. Muchas gracias a todos por vuestra atención y cedo la palabra a Pablo Garrido para que haga la presentación y dé comienzo a esta sesión. Gracias a todos. Pues muchísimas gracias, José Antonio, por tus palabras y por el apoyo que estáis haciendo a este tipo de eventos. Quería agradecer también, como has dicho, a Lucía Muñoz, que también es un poco la incitadora de que participemos a este ciclo webinar y traigamos a gente del mundo de empresa y a gente potente como es hoy nuestro ponente Rafael Puente. Entonces, pues, sin más dilación, voy a hacer la presentación de nuestro ponente, que es para lo que estamos hoy aquí, y me gustaría presentároslo, es amigo personal, aparte, y también un trabajador magnífico, que es Rafael Puente Becerro, que como bien ha indicado José Antonio, estudió la licenciatura de Economía en la USAL y que luego realizó un máster en Comercio Exterior en la Carlos III.
De ahí ya saltó al mundo profesional y desde entonces no ha parado y lleva una trayectoria profesional bastante meteórica en el cual estuvo trabajando 5,5 años, casi 5 años y medio, de hecho, en grandes auditorías como son Deloitte y KPMG y después ya se mudó a Londres donde ha estado pues más de 4 años y medio, primero trabajando en la empresa Coach y después ha estado trabajando 3 años en BP Londres y ahora ya, justo antes del comienzo de la pandemia, se mudó a Madrid, si no me estoy equivocando, a trabajar en BP España también como responsable de aduanas e impuestos. Por lo tanto, tiene una trayectoria en el que es bastante conocedor de los temas que nos va a hablar hoy a nivel introductorio, evidentemente, para los alumnos de la Facultad de Economía y Empresa. Así que, sin más dilación, doy paso a Rafael Puente. Muchas gracias, Pablo. Buenos días a todos, feliz viernes. La verdad es que quiero, antes de empezar la presentación, quiero agradecer a la Facultad de Economía y Empresa y a la Universidad de Salamanca la oferta de participar en este segundo ciclo de contacto empresarial. La verdad es que es un gusto poder participar otra vez con la Universidad de Salamanca, volver a casa de forma interactiva, pero volver de alguna forma y poder participar compartiendo un poco la experiencia que tengo en mis años de trabajo en el mundo del comercio internacional y quería dar las gracias particularmente a mi amigo y compañero de aula, Pablo Garrido, el profesor Pablo Garrido. Muchas gracias por la oferta y la verdad es que Gracias a estoy ti. muy ilusionado de poder dar un poco de perspectiva y nociones básicas del comercio internacional. El comercio internacional, para poder empezar con algo, es un mundo muy complejo. Abarca muchísimas áreas, eh, tanto en el ámbito legal, el derecho privado internacional, el área tributario, muchísimos tipos de impuestos, la logística, y podría estar perfectamente un mes o un año entero hablando de los diferentes aspectos que tiene el comercio internacional. El objetivo de hoy es intentar transmitiros cuáles, desde mi opinión, son los conceptos básicos a tener en cuenta a la hora de entender el comercio internacional. Es principalmente áreas en las que prestar atención que siempre vienen bien en la medida en que estáis trabajando en una empresa, ya sea porque quieres adquirir productos de tercer país y necesites importar productos que no están disponibles en proveedores locales, o porque tengas un producto que quieras externalizar y sacar a mercados exteriores. Aplica para todo y es muy importante tener unos conceptos en cuenta. Eh, yo me especialicé en comercio internacional, la verdad, y lo tenía muy claro desde la carrera. Me di cuenta que el mundo ya no funciona por países, el mundo está conectado globalmente. Y qué mejor ejemplo que la situación que tenemos ahora mismo con el COVID, que la circunstancia sanitaria de un país ha influido a todo el mundo. Pues exactamente igual pasa con la economía y cada vez las relaciones son más y más cercanas y cada vez estamos viviendo un mundo globalizado en el que todo se está armonizando, ya no solo a nivel legislativo, sino también a nivel cultural y de consumo. Así que espero dar los conceptos. Si tenéis algún tipo de duda, por favor, utilizar el chat y Pablo me irá diciendo si tenéis algún tipo de preguntas. No obstante, al final de la sesión habrá un tiempo específico para cuestiones y preguntas que queráis tener. Pues paso a compartir. Vale, en principio, ¿se ve ya la presentación, Pablo? Uy, estás en mute. No, ahora mismo se ve todavía el segundo ciclo de contacto. Ahora ya se ve ahora ya se ve, Rafael. Perfecto. Vale, o sea, vale. Pues espera, porque yo creo que en vez de compartido lo puedo compartir directamente desde mi dispositivo, ¿verdad? Sí, como lo que prefieras. Vale, espera un segundo. Ahora mismo, no obstante, ya vemos tu presentación, ¿eh?
ahora en principio. ¿Veis la pantalla, verdad? Sí. Perfecto. Pues como comentaba, os voy a intentar transmitir los conceptos principales que hay que tener en cuenta desde el comercio internacional, que es un poco cuáles son los aspectos geográficos a tener en cuenta, las organizaciones internacionales que influyen en la normativa y en los pilares de cómo funciona el comercio internacional. Iremos un poco por encima del concepto de la Unión Europea y qué implica. Y luego los principales aspectos a tener en cuenta cuando realizamos un despacho en la aduana, que son la clasificación, el origen y el valor en aduana. Y para terminar haré un ejemplo resumen para intentar consolidar todos los conceptos. Para el comercio internacional es bastante importante entender los aspectos geográficos del planeta en el que vivimos. El mundo está organizado en 200 países, los cuales tienen su propia organización interna, sus propias leyes, su propio idioma, su propia cultura de consumo. No es lo mismo el tipo de consumo, de producción que existe en un país como Estados Unidos a otro país como puede ser Kazajistán. Son completamente diferentes. Es muy importante antes de proceder a adquirir productos o enviar a un mercado productos, entender cómo son estas diferencias con los países, qué tipo de consumo tienen, qué productos prohíben, por ejemplo. Para entender dónde se inicia el comercio internacional hay dos conceptos que son claves, que es la frontera y que es la aduana. La frontera no es solo la división territorial física entre un estado y otro, es también la división y las diferencias que hay en la jurisprudencia y la jurisdicción entre un país y otro, que consideran ellos un concepto de calidad mínima, cuáles son los criterios fitosanitarios que debe tener el producto a la hora de poder introducirse en ese mercado. Y la aduana no es más que el organismo público que gestiona la introducción y la salida de productos por estas fronteras adentro del Estado o fuera del Estado. Y es más que nada el control para poder pasar esos criterios mínimos que se exigen en un país y también recaudar el arancel, porque la aduana, una de las finalidades que tiene es la recaudación, pero también el control de la seguridad, el control de la salud pública y la calidad de los productos. Desde tiempos inmemorables, el hombre siempre ha tendido a relacionarse comercialmente con otros vecinos. Los países han ido desarrollándose y no han sido siempre como los conocemos a día de hoy. Pero siempre ha habido relaciones comerciales. Y dentro del rango de cómo pueden ser las relaciones comerciales a nivel internacional, tenemos dos extremos. El extremo en el que no hay ningún tipo de comercio internacional, el cual es la autarquía, las economías autosuficientes, y tenemos ejemplos históricos como el caso de España en los tiempos de posguerra y otros países actuales como Corea del Norte o la propia Albania, un país en el continente europeo que salió de la autarquía bien tarde. Se consideran economías autosuficientes que producen todo lo que necesitan y no necesitan tener relaciones internacionales ni adquirir productos ni exportarlos. Luego, por otro lado, tenemos el extremo opuesto, que es la unión aduanera. El ejemplo más claro que tenemos de una unión aduanera es la Unión Europea, que ya no solo se dedica a facilitar la circulación de productos, sino que la Unión se extiende a aspectos políticos, medioambientales, tributarios, incluso legislativos, teniendo tribunales comunes. En definitiva, viendo los ejemplos que tenemos a lo largo de la historia, los países tienden a relacionarse con otras regiones, a intentar comerciar. ¿Por qué? Porque hay una ventaja competitiva. Cada país se centra en lo que mejor hace y lo exporta. Y además esto incentiva al desarrollo, a la innovación y a que los países puedan dedicarse a lo que mejor producen. Y comerciando, llegando a acuerdos con diferentes países, se puede reducir los aranceles. Lo que reduce costes, barreras de certificados o meras prohibiciones, incentivos a la inversión, incentivos al desarrollo. Esto es muy importante para ciertas economías que están en vías de desarrollo, pero casi todas necesitan comerciar y poder desarrollarse.
En el marco de la economía global, esto ha tenido el punto más alto en los últimos años del siglo XX y en estos años del siglo XXI. Después de la Segunda Guerra Mundial se crearon organizaciones internacionales para promover, institucionalizar la economía internacional, promover que todos tengamos unos pilares básicos, una normativa marco en el cual podamos comerciar bajo unas mismas reglas y que sea más fácil. Ya no solo en términos de idioma, sino que denominemos las cosas por un mismo criterio, que a la hora de poder regular qué consideramos el origen de un producto, pues tener unas normas comunes y facilitar inversiones, incluso a nivel bancario el tema de las divisas, porque cada diferencia que hay entre países es una dificultad, es un trámite. Si todo eso intentamos armonizarlo, traerlo a un punto común, facilita mucho el tema de comercio. Y hay una serie de instituciones internacionales muy importantes que marcan este marco jurídico de normas comunes para poder comerciar. La básica es la Organización Mundial del Comercio, que nace después de la creación del GATT, que básicamente es un club de países que quieren facilitar el comercio entre ellos. A día de hoy, de los más de 200 países que hay en el mundo, tiene como alrededor de 170 miembros. O sea, prácticamente la totalidad de los países del mundo están bajo la Organización Mundial del Comercio, que se dedica a sentar las prácticas y los pilares básicos de normativa para comerciar. También es, digamos, el centro de arbitraje para lidiar con conflictos, porque al final, aunque los países tiendan a comerciar y a relacionarse entre ellos, hay conflictos, siempre hay intereses y al final cada país va a mirar por su red productiva y por su economía. Así que esta Organización Mundial del Comercio hace de marco para poder intentar llegar a un punto medio de entendimiento. Trabaja muy de la mano con la Organización Mundial de las Aduanas, que esta organización internacional a lo que se dedica es para sentar las bases de la normativa aduanera. Son los que crearon el sistema armonizado, que lo veremos después, que sientan los códigos de clasificación de los productos, las reglas de origen y cómo valorar los productos a la hora de hacer el comercio internacional. El Fondo Monetario Internacional es otra organización. Esta se dedica más a aspectos bancarios y a dar asesoramiento a los países en materia de política pública. El Banco Mundial es parecido, pero se centra más en países en vías de desarrollo y da financiación a cambio de un compromiso y proyectos reales de estos países en materia de educación, en materia medioambiental, en materia, al fin y al cabo, de desarrollo. Luego tenemos una institución internacional que más que en política pública se centra en el ámbito privado, en las empresas. La Cámara Internacional de Comercio, que son los creadores de los famosos Incoterms, que también veremos al final. Y la OECDE, que es básicamente también tiene el promover el comercio internacional, el desarrollo de los países y que todos los países se armonicen de alguna forma en la normativa y en los criterios que utilizan. Es facilitar, al fin y al cabo, el comercio, que la experiencia y la historia nos ha demostrado que implica desarrollo, globalización, pero al fin y al cabo desarrollo y prosperidad. Bueno, ahora os quería poner un ejemplo de relaciones comerciales para ver si tenéis una noción de qué posibles relaciones pueden tener estos países. Si queréis poner en algún momento en el chat lo que creéis, sentiros libres. Vale, el primer ejemplo de relaciones comerciales sería entre Turquía y Singapur, un país en Europa, otro país en Asia, un gran productor textil con un centro internacional de trading. ¿Qué tipo de relación comercial creéis que puede tener? Pues entre estos dos países que comparten aspectos culturales y económicos, tienen un acuerdo de libre comercio. ¿Esto qué implica? Implica que pueden exportar e importar entre ellos mismos con reducción o eliminación de aranceles, lo que implica un coste. Reconocimiento mutuo de mercancías, de criterios de calidad, facilita mucho el comercio y reduce el coste, que aumenta el margen que pueden tener las empresas. Los siguientes, Estados Unidos y Cuba. Son países que están cercanos en el continente americano, una isla caribeña. En este caso nos encontramos un ejemplo de prohibición total del comercio.
Estados Unidos y Cuba tienen una prohibición entre ellos en el cual no se puede exportar ni importar ni comerciar ningún producto que se haya producido en el otro país. Es uno de los claros ejemplos que tenemos de prohibición. El tercer ejemplo, China y Australia. Son países que están cercanos, uno en el continente asiático y otro en Oceanía, y uno es un gran productor y el otro un gran consumidor. En este caso, no es que tengan un acuerdo entre los dos, forman parte de un bloque comercial, el más grande del mundo, y se firmó a finales del año pasado, que asocia 15 países, Australia, China, Japón, Corea del Sur, Tailandia, Indonesia, son países productores que se han unido y lo que hacen es reconocer los productos mutuamente, reducir en el marco temporal los aranceles y facilitar el comercio entre unos y otros, haciendo muy potente el aspecto de la cadena de suministro cuando produces, por ejemplo, en China y lo terminas consumiendo en Australia. Esto ahorra muchísimo dinero a las multinacionales y fomenta la colaboración entre estos países. Y finalmente, el último ejemplo son dos países de Europa, vecinos, hacen frontera el uno con el otro, Grecia y Albania. En principio, siendo países europeos y estando en el mismo continente, pensaríamos que comercian. Estos dos países han estado cerrados completamente el uno del otro y ahora mismo Albania se está abriendo al mercado europeo y actualmente, junto con Macedonia, son los dos candidatos oficiales a unirse a los Estados miembros de la Unión Europea. Os he puesto aquí un poco los ejemplos, diferentes ejemplos de relaciones internacionales que pueden tener los países, pero hay muchos tipos e incluso dentro del mismo tipo de acuerdos pueden ser muy diferentes. Tenemos acuerdos unilaterales. Esto implica que un país le da beneficios a otros, pero de forma unilateral. No tiene por qué corresponderle el otro país. El más importante es el sistema de preferencias generalizadas. Esto es una medida política que tienen algunos países desarrollados, como el bloque de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, en los que permiten a países en vías de desarrollo exportar producto a ellos sin arancel. Esto es básicamente para facilitar el comercio, la producción y la economía de estos países en vía de desarrollo. Tienen que cumplir una serie de criterios para estar considerados en esta lista de países, pero el poder importar producto de estos países ahorra en términos de arancel, lo cual es muy importante porque, como digo, hablamos a veces de aranceles del 15% del valor del producto. 15% del valor del producto es un margen muy importante a la hora de poder adquirir materias para la producción interna. Luego tenemos acuerdos bilaterales, que era lo que comentaba, acuerdos que son entre dos regiones, dos países. El que os he puesto antes de Turquía a Singapur, la Unión Europea tiene con muchos países, por ejemplo Japón, Canadá, incluso países que a lo mejor no os imaginabais que tienen acuerdos entre ellos, como puede ser China y Suiza, en el cual se reconocen las mismas medidas entre los dos y aplican los mismos criterios entre los dos. Cada acuerdo de libre comercio es un mundo, porque fija las normas entre esos dos países y no tiene por qué ser igual el acuerdo entre la Unión Europea y Japón y el de la Unión Europea con Canadá. Pueden tener criterios diferentes, reducciones de aranceles completamente diferentes y excluir productos completamente diferentes a diferentes países. No es lo mismo Canadá, donde, por ejemplo, no hay producción de vino, a Chile, en el cual sí hay producción de vino, producto muy importante en la economía europea. Iremos a eso en el ejemplo final. Luego tenemos acuerdos multilaterales, en el cual no solo entre dos países, sino hay más, como el acuerdo NAFTA entre México, Estados Unidos y Canadá. Y luego el ejemplo máximo, como ponía antes, la Unión Aduanera, que es la Unión Europea, que es como el ejemplo en el que todos los bloques de países intentan mirar porque van más allá de los aspectos de comercio internacional. Es armonizar todo para que todo fluya y la economía al fin y al cabo sea una. Pues como decía, la Unión Europea, después de la Segunda Guerra Mundial, empezó con un grupo de 5 o 6 países y se fue aumentando poco a poco hasta 27. Empezando con la libre circulación de productos, se fue aumentando a la circulación de personas, de servicios y capitales, que es la situación en la que nos encontramos ahora mismo.
Ha sido uno de los grandes ejemplos de éxito económico. Solo en las últimas décadas ha doblado el comercio internacional, el valor del comercio internacional, y ahora mismo supone un 30% del PIB de la Unión Europea. Para la Unión Europea es básico el comercio internacional y el comercio interno, porque el permitir que los productos se puedan mover libremente entre España y Polonia, al igual que se mueven los productos entre Galicia y Murcia, facilita mucho la economía. Promueve que toda empresa pueda buscar oportunidades fuera y, como digo, pasa igual que con el comercio internacional. No es lo mismo la producción que tiene España que la que tiene Polonia y se pueden intercambiar productos y eso siempre trae ventajas competitivas. ¿Qué implica la unión aduanera? Básicamente, tres cosas básicas. Hay un mismo arancel común. Si traes el producto de China a la Unión Europea, van a cobrar el mismo arancel si entra por España que si entra por Alemania. Así no hay una competencia desleal entre los socios. Siempre va a haber un mismo arancel y una misma normativa. Una vez que pasa la frontera de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, el producto puede circular libremente, con asterisco, porque luego es verdad que hay limitaciones nacionales, aunque todos los aspectos que puedan afectar a un producto están armonizados. Hay una normativa europea que lo regula, ya sea controles fitosanitarios, controles de calidad, etcétera. Y la normativa alcanza muchos aspectos. Propiedad intelectual. Por ejemplo, tenemos la Agencia Europea del Medicamento, que estamos viendo ahora con todo el tema de aprobación de las vacunas. La Unión Europea habla por una sola voz y facilita en ese sentido y armoniza todo, y los países no tienen que estar negociando y aprendiendo las características especiales de cada uno de los Estados miembros. Es lo mismo, es la misma normativa que te aplica a ti. Por lo tanto, es muy fácil. En esta gráfica que os he puesto aquí, veis un poco la complejidad en Europa con los países que hay en el continente europeo. Como veis en la parte central, están los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Pero ¿qué pasa? No todos comparten la moneda. Solo unos cuantos tienen el euro y lo podemos ver en la parte que pone eurozona. Hay otros países que han mantenido su propia divisa. Aparte de esto, en ciertos países hay regiones que se consideran países independientes, como puede ser Mónaco, San Marino, Andorra. Como veis, cada estado tiene su condición especial. Con San Marino, Andorra y Turquía hay una unión aduanera. Son países que tienen que cumplir la normativa europea, pero tienen potestad para poder negociar acuerdos si quieren fuera de la Unión Europea. Mónaco está dentro de la Unión Aduanera y dentro de la Unión Schengen, que esa solo aplica a movimientos de personas. Luego tenemos los países de escandinavos de Noruega, Islandia, Liechtenstein, esos están en la Unión Económica Europea. Es como una especie de asimilación a la Unión Europea, pero no tienen todos los compromisos que tienen los Estados miembros, pero sí tienen que adaptar la normativa. Como veis, cada unión y cada acuerdo es un mundo, y la verdad es que hay que tener bastante cuidado porque no podemos asumir en ningún momento que un país es igual que otro. Puede estar en una unión o en un acuerdo, pero pueden tener normas diferentes. Lo que es común aquí es que los productos se mueven sin coste arancelario, pero en algunos sí que hay que presentar declaración y en otros no. Y como vemos, tenemos el ejemplo del Reino Unido, que desde el año pasado ya no es Estado miembro de la Unión Europea y por lo tanto se considera como tercer país. Hay que presentar declaraciones en la aduana y los productos tienen que cumplir una serie de requisitos en base al acuerdo que se ha llegado con el Reino Unido para no tener que pagar arancel. Es muy complejo, pero lo importante es que no se asuma que un país puede ser igual que otro. Cada acuerdo es un mundo, y os lo dejo ahí para que tengáis un poco de resumen. Vale, una vez que llegamos a la aduana y pasamos de un país a otro, ¿cuáles son los conceptos principales? Importación. ¿Importación qué es? Es traer productos de fuera del país o de la Unión Europea, que en este caso se considera región a efectos de aduana. Y, por ejemplo,
unos zapatos fabricados en Vietnam que vienen a España por el puerto de Valencia. Eso es un ejemplo de importación. En el caso de que haya un movimiento entre Alemania y España, a veces cometemos el error de denominarlo importación. Eso no es una importación, porque como formamos una unión aduanera, la importación es cuando viene algo de fuera adentro de la Unión Europea. De Alemania a España, la forma correcta de llamarlo sería una adquisición intracomunitaria. La exportación sería lo opuesto, sacar producto del país a fuera de la región. El ejemplo, por ejemplo, sería sacar jamón ibérico de Guijuelo a Estados Unidos. En el caso de envíos de España a otro Estado miembro de la Unión Europea, no sería una exportación, sería una entrega intracomunitaria. Y a la hora de hacer una importación o una exportación hay que tener tres aspectos clave en cuenta. La clasificación del producto. ¿Qué es lo que estoy exportando o importando? ¿Qué producto es? El nombre que le damos. En este caso, el código, que ahora iremos a ello. Origen del producto. ¿Cuál es la nacionalidad del producto? ¿Dónde se ha elaborado? ¿Dónde está hecho? Y el valor en aduana. ¿Cuál es el valor que tiene el producto cuando lo estoy declarando tanto para importar como exportar? ¿Es lo que viene en factura o tengo que añadirle o quitarle algo? Perdona, Rafa, que te corte. Sí, Si puedes quitar el height de, no sé si lo ves, que hay. eso Perfecto, es. gracias, Perdona, gracias. yo sé que solo lo veía yo. Gracias. Perfecto. Clasificación. Es uno de los tres pilares, como os he comentado. Clasificación, origen y valor. Estos tres aspectos hay que tenerlos en cuenta a la hora de pasar la aduana, porque son claves y van a determinar cuánto arancel pagas, si te puedes beneficiar de un acuerdo preferencial con otro país y ahorrarte el arancel, si tiene algún control especial, si está sometido a prohibición. La clasificación, como comentaba al principio, hay más de 200 países en el mundo con diferentes idiomas. Imaginaros lo que tiene que ser presentar una declaración en otro idioma, en otra cultura. A lo mejor en un país no se denomina de forma escrita lo mismo de un producto. Para eso, la Organización Mundial de las Aduanas llegó a un consenso y dijo, vamos a poner todo en un idioma que tenemos todos en común, que son los números. Definamos cualquier tipo de producto que existe en el planeta a través de forma numérica. Organicémoslos. Organicémoslos por capítulos, por secciones, pongamos y definamos todo producto que existe en el mundo en esta clasificación. Productos de la agricultura, productos cárnicos, productos químicos, productos tecnológicos. Démosle un sentido y un número, porque así, con ese número en común, nos vamos a entender todos. Y eso fue lo que hicieron. Se creó el sistema armonizado, que básicamente es definir con 6 dígitos dónde entra cualquier producto que os podáis imaginar. Yo os he puesto aquí el ejemplo del jamón. Como veis, está en la sección 1 de animales vivos, en el capítulo 2, que son carnes, y luego está en la partida 11, que está dentro de la carne de especie porcina. Pues exactamente igual que está este ejemplo, os podéis imaginar cualquier producto, un ordenador, una manzana, incluso productos químicos. Es muy importante porque a nivel internacional los 6 primeros dígitos son iguales. O sea, el jamón se debería clasificar con el 0, 2, 10, 11 a lo largo de todo el mundo. ¿Qué pasa? Que a medida que extendemos la longitud del número, con más dígitos, ya entramos en requisitos especiales de la zona. Si de 6 pasamos a 8 dígitos, ya eso es la nomenclatura combinada que, por ejemplo, es propia de cada zona aduanera. La Unión Europea tiene sus propios códigos a nivel de 8 dígitos. Los dos últimos los añade la Unión Europea y es común en todos los Estados miembros. Y luego, aparte, por complicarlo un poco más, cada miembro de la Unión Europea puede ampliar los últimos dígitos y nos podemos encontrar con un código de clasificación de 12 dígitos. Pero eso ya puede ser propio de cada país. Lo normal es que a nivel internacional los 6 primeros sean iguales y los 8 a nivel europeo. Es básicamente ponerle un número que es el nombre del producto. Y es básico porque va a decir el arancel y los requisitos que tiene que cumplir el producto. Luego el origen. ¿Cuál es el origen del producto? ¿Cómo demuestro el origen del producto?
¿Dónde se ha elaborado? Aquí entran las normas de origen. A mí me gusta hacer aquí siempre una comparación, que el origen de un producto es más o menos, poniendo las diferencias, como la nacionalidad que tenemos nosotros, ¿vale? Cuando pasamos una frontera y estamos viajando. El producto es igual, el producto tiene un origen. ¿Dónde se ha obtenido el producto? ¿Dónde se ha fabricado? El criterio depende del producto que sea. Y dependiendo si hay un acuerdo preferencial del país que se está enviando al país que lo recibe, hay unas reglas de origen que definen cada producto en base a los códigos de clasificación. Por ejemplo, una naranja es el ejemplo más fácil que tenemos para saber su origen, donde se haya obtenido del árbol del naranjo. Si el naranjo está en España, esa naranja tendrá origen español. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si fabricamos el zumo en Marruecos? ¿De dónde es el zumo? Normalmente es a nivel genérico, se suele considerar que en el último país donde se haya producido una transformación sustancial o suficiente. Claro, un zumo de naranja no es lo mismo que la naranja. Es un producto líquido frente a uno físico. Puede llegar a entenderse que pueda ser el zumo de origen marroquí. Por eso hay que ver cada tipo de producto y las reglas de origen. Pero el criterio general es allí donde se ha fabricado o donde se ha producido la última transformación sustancial o suficiente. Un punto clave es que no podemos confundir procedencia con origen, ¿vale? No es lo mismo, no podemos decir que porque venga de un país ya tiene que ser de ese origen. No, el producto es de allí donde se ha fabricado o donde ha sufrido esta transformación. Exactamente el ejemplo. Si nosotros estuviéramos de viaje en Estados Unidos y quisiéramos cruzar a México, a la hora de pasar la frontera de Estados Unidos a México, no nos van a considerar estadounidenses, nos van a considerar españoles y para ello vamos a tener un pasaporte. Pues ese pasaporte, a efectos de producto, es el certificado de origen. El certificado de origen va a determinar el origen del producto. Y este certificado de origen varía, dependiendo si hay acuerdo preferencial o no. Si no hay acuerdo preferencial entre los países, es genérico, se considera no preferencial. Y es como el genérico. No tengo ningún acuerdo contigo, eres tercer país, pues el origen que tengas, pero sí que determina controles y demás. Esos certificados de origen los suelen emitir las cámaras de comercio. Y si ya hay un acuerdo preferencial, entonces, tanto para definir las reglas de origen como para el certificado, hay que ir al texto del acuerdo específico, porque, como digo, puede variar. La Unión Europea tiene un certificado de origen propio que se llama el EUR1, el cual siempre ha estado en papel y certifica el origen europeo o el origen del país con el cual tenemos acuerdo preferencial. Ahora eso está cambiando, se está digitalizando. Ahora se hace todo de forma online y se puede poner como una mención en factura. Simplifica porque quita un documento. Las certificaciones de origen son complicadas, pero todas están derivando en esta simplificación y ponerlo en el documento de factura. Se autoriza al exportador a poder certificarlo en factura y lo puede poner ahí. Y con esa factura y esa mención, cuando llega a destino, en vez de pagar un arancel, pongamos ejemplo, del 7%, con ese papel se ahorrarían ese 7% y implica un margen muy importante en la negociación de comercio internacional. Y el último punto, una vez que ya hemos visto qué nombre le pongo al producto con la clasificación, qué nacionalidad tiene el producto, dónde lo he fabricado, qué origen, tengo un certificado o no. El tercero es el valor. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el valor del producto que estoy pasando por la aduana? ¿Es el valor por el cual se lo he comprado al proveedor? ¿O hay que añadirle algo más? La norma general es, para valorar un producto, es el valor de transacción. En la normativa europea es el precio pagado o por pagar del producto que se está importando. Nosotros si compramos un producto a China y negociamos en un acuerdo que nosotros nos vamos a encargar del transporte internacional y demás, nosotros le podemos comprar al proveedor chino el producto en Shanghái a precio 100. Pero cuando llega a España, ¿ese producto vale 100? No. Ese producto ha tenido una serie de servicios adicionales para poder estar en Barcelona. Pongamos de ejemplo, ese producto ha sido transportado internacionalmente
y ese transporte internacional ha supuesto un coste para el comprador y eso de alguna manera se tiene que reflejar en el producto. Ese producto ya no vale 100, 100 valía en Shanghái, pero el llevarlo a España implica un coste que el producto lo tiene que reflejar, por lo cual el importador en España, con este ejemplo, tendría que añadir el coste proporcional a ese producto del transporte internacional, que pongamos un ejemplo, serían 120, pero ya no serían 100, y es un error muy común, que se suele declarar el valor de factura y no tiene por qué. Hay que incluir todo el valor y todos los costes asociados a ese producto hasta el punto de entrada en la Unión Europea. Por eso es muy importante saber que el valor de transacción debe tener unos ajustes, como el flete, el seguro internacional, si está sujeto a royalties también hay que incluirlo, y normalmente en relación con los Incoterms se suele considerar que el valor CIF, Cost, Insurance and Freight, el coste, el seguro y el flete, es el valor en aduana más común. Si por diferentes circunstancias el valor de transacción no lo considera la aduana como un método válido, hay una serie de métodos de valoración que esto también lo ha desarrollado la Organización Mundial de las Aduanas para poder desarrollar cuál puede ser el valor. Al final hay que tener en cuenta que la aduana, aparte de control de seguridad, tiene una finalidad recaudatoria y quieren que el valor sea obviamente lo máximo posible para que el arancel aplicado sea también alto. Y como comentaba en el ejemplo, cuando despachamos en la aduana se genera la deuda aduanera. En el caso de España, la agencia tributaria y en la Unión Europea hay que presentar el documento único administrativo, lo que se suele llamar el DUA, que tenéis ahí el ejemplo de lo que es un DUA. Es un documento, una declaración en el cual hay que identificar si es una importación o es una exportación, quién es el importador, el exportador, el proveedor, el medio de transporte, el número del documento de transporte, si es un Bill of Lading si viene en barco, si es un Airway Bill, el nombre del producto, la clasificación del producto, cuál es el peso, toda la información se detalla en el DUA. Pero ¿qué pasa? Nosotros no podemos presentar un DUA por nosotros mismos como compañía. Solo se pueden presentar a través de los representantes aduaneros, que es una figura la cual está autorizada por la agencia tributaria y ahora mismo se obtiene a través de un examen, el examen de representante aduanero. Y solo estas personas son las que pueden presentar este tipo de declaraciones en nombre de la compañía, obviamente, porque ellos solo actúan como representantes agentes. Y en ese momento en el que les pedimos que cumplan ese servicio, ellos declaran toda la información que les proporcionamos y en base al código que pongamos, el origen del producto y el valor que pongamos, se calcula la deuda de importación, que incluye el arancel, que es el impuesto que está asociado a mercancía que viene del extranjero, el IVA a la importación, porque es un producto que se va a destinar al consumo y por lo tanto tiene que pagar el impuesto sobre el valor añadido de la importación y dependiendo del tipo de producto que sea, se pueden añadir más impuestos. Si son productos en los cuales se cree que el gobierno de ese país está financiando a ese sector, como ha pasado muchas veces en Argentina o en Indonesia con los sectores agrícolas, hay una tasa extra que se llama derechos antidumping que aplicaría. Si tenemos productos que son sujetos a impuestos especiales, como los hidrocarburos, el alcohol, el tabaco, se añade también en esta deuda aduanera el impuesto especial. Luego, en ese momento en el que se despacha, hay que liquidar toda esa deuda para poder introducir la mercancía. A la vez, en ese momento en el que se declara, hay que presentar toda la documentación. Si queremos beneficiarnos de un acuerdo preferencial, tenemos que presentar en ese momento el certificado de origen. Si no lo tuviéramos, si hubiera un problema, la mercancía se puede quedar parada en el puerto. ¿Qué implica? El desastre. Porque puede implicar costes extra de almacenamiento en la aduana. Retrasos. Si tenemos producto perecedero, se puede estropear y tendríamos que deshacernos de él. Así que es muy importante, antes de realizar cualquier despacho, que hayamos hecho un análisis muy fuerte de que tengamos claro el código, que tengamos claro el origen, si podemos aplicar el acuerdo preferencial, tener el certificado en orden y el valor en aduana muy claro.
Esos son los puntos clave, porque, como digo, si algo falla, la mercancía se va a quedar paralizada en la aduana y puede ser un auténtico desastre. Para finalizar la presentación, simplemente mencionaros los Incoterms 2020. Se actualizan cada 10 años y la Cámara de Comercio Internacional es la encargada de actualizarlos. Esto básicamente es una simplificación a nivel privado, a nivel empresarial, que cuando dos empresarios de diferentes países llegan a un acuerdo comercial, esto es una guía básica y rápida que distribuye las responsabilidades y los costes. ¿Quién se encarga del transporte, hasta qué punto, del seguro y si pasa algo, quién es el que tiene que asumir el coste? Para poneros un ejemplo, el ex-work, que es el primero, con las 3 primeras letras, se acuerda que el exportador le da al importador el producto en el país de origen. O sea que la empresa que compra se va a encargar de absolutamente todos los costes y todas las responsabilidades desde que lo adquiere en origen hasta que llega al país de destino. Un ejemplo, un comprador alemán compra a un proveedor marroquí tomates. Pues el alemán con Ex-Work se encargaría de coger los tomates en Marruecos, llevarlos internacionalmente con el transporte hasta Alemania y si hubiera un problema, sería el alemán el que corría con el coste o la pérdida. Y en el punto opuesto nos encontramos con el DDP, Delivery Duty Paid, que es el contrario. En el mismo ejemplo que os he puesto, entre el proveedor marroquí y el comprador alemán, sería el marroquí el que llevara los tomates hasta Alemania, al almacén del alemán, encargándose del transporte internacional, del seguro, asumiría la pérdida en el caso de que los productos fueran robados o se estropearan y también llevaría a cabo el despacho de exportación en Marruecos y el de importación en Alemania. Así que estos son conceptos y criterios muy importantes para poder entender el comercio internacional. Y os quería poner un ejemplo resumen, pues para poner un poco en contexto todo lo que hemos visto. Imaginaos una empresa chilena que compra uvas de Argentina y en Chile produce botellas de vino tinto. Posteriormente envía las botellas de vino a un almacén logístico central que tiene en Brasil. Pues la empresa irlandesa, distribuidora de bebidas alcohólicas, compra a la empresa chilena 10.000 botellas. Llegan a un acuerdo en el cual le compran esas 10.000 botellas por $50.000 en Incoterm CIF Madrid, que implica que el proveedor le va a llevar el producto hasta Madrid. Para que os hagáis esta pregunta de forma interna y si queréis participar y ponerlo, aunque lo vamos a hacer de forma un poco resumen, ¿qué aspectos tendrá que tener en cuenta la empresa irlandesa para poder hacer el despacho, para poder traer la mercancía? Como comentaba, ahora, aspectos claves que tiene que tener en cuenta la compañía irlandesa. Va a entrar en la Unión Europea, pero va a entrar por Madrid. ¿Tiene la compañía irlandesa, tengo un agente, un representante aduanero que me pueda presentar el DUA en Madrid? Es muy importante. A efectos fiscales, ¿estoy registrado en España para poder liquidar el impuesto sobre el valor añadido? ¿Cómo luego puedo mover el producto de España a Irlanda? ¿Puedo moverlo libremente? Antes de realizar el despacho de importación, la clasificación, ¿qué código tiene la botella de vino? Para poder tenerlo claro a la hora de importarlo. El origen, las uvas son argentinas, el vino se ha producido en Chile, pero se ha enviado desde Brasil. ¿Qué origen tiene el producto? Pues habría que ver primero si hay un acuerdo entre la Unión Europea y Chile, que lo hay. Pues habría que ver en ese documento, ir al código de clasificación del vino y ver qué consideran la regla de origen que consideran para la uva y el vino. Básicamente, cuando se transforma la uva en vino, sí que se considera una transformación fundamental y, por lo tanto, tendría origen chileno. Obviamente no tendría origen brasileño, aunque venga el producto físicamente de Brasil a Madrid. Cuando llega a Madrid, si hay un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Chile, pues se ahorrará el arancel del vino, ¿verdad? Pues en principio no, porque el vino, como comentaba, es un producto esencial para la Unión Europea, está protegido y tanto Chile
como la Unión Europea, que son grandes productores de vino, lo han excluido del Acuerdo de Libre Comercio. Así que no podemos considerar que porque hay un acuerdo de libre comercio todos los productos están incluidos y no hay arancel o el arancel está reducido. En este caso hay exclusiones. Ahí es donde tenemos que analizar, por ejemplo, en base a si hay acuerdos o no, qué proveedores nos interesan. A lo mejor nos interesa, con el coste del transporte y demás, hablar con proveedores brasileños directamente y traer vino brasileño, dependiendo de los costes. Por eso influye tanto en la toma de decisiones. El valor, como comentaba, son $50.000 en Incoterm CIF. Eso implica que incluye el coste del producto más el transporte más el seguro. Así que en principio sería el valor en aduana recomendado. Y dentro de la Unión Europea, como hay libre circulación de bienes, se podría mover el producto. Pues en principio esto sería todo. Ahora, si queréis, no sé cuánto tiempo tenemos para preguntas, no sé si me he explayado mucho, ¿no? Y luego también en la presentación que os habrán compartido tenéis al final unos links para acceder a las organizaciones internacionales y a bases de datos. Hay cursos de la Unión Europea en temas de aduanas, tenéis bases de datos en las que se ven qué países tienen acuerdos de libre comercio, etcétera, etcétera, por si queréis indagar un poquito más en estos aspectos. Pues Rafa, muchísimas gracias por tu presentación. Yo creo que ha sido bastante buena y yo creo que para los alumnos le han venido muy bien. Mis alumnos ya tienen a disposición esta presentación que ha hecho Rafa y el resto de alumnos pues estoy dispuesto a compartirlo, ¿no? Y creo que Rafa también me lo ha manifestado así, a compartirlo con el resto de asignaturas que están hoy aquí presentes. Abrimos, por tanto, ronda de preguntas. Por favor, levantar la mano para ir dando prioridad. Miriam, adelante. Sí, buenos días. Mira, era una duda respecto a la hora de determinar el origen, que no me ha quedado muy claro. Entonces, a la hora de determinar el origen, basándose, claro, en las reglas establecidas que has mencionado, ¿siempre se tendrá que determinar un origen único o puede dejarse reflejado distintos orígenes? Siempre tiene que determinarse un origen único. A ver, puede haber casos en los que tengas productos que vienen, digamos que es un pack, y a lo mejor en el pack viene diferentes tipos de producto. Normalmente, o una de dos, o declaras los productos por separado con su origen correspondiente, o si es el pack, tienes que irte al acuerdo de las reglas de origen del país en el que tienes dudas con el país en el que estás importando y ver qué criterio tienen en cuanto a los packs, que en todo viene marcado por la clasificación que tenga el producto. O sea, siempre tienes que hacer un análisis previo, primero de la clasificación, porque en base a ese código de clasificación podrás analizar la regla de origen. Pero lo que te digo, el criterio fundamental es un origen. Vale, de acuerdo, pues muchas gracias. Nada. Adelante, Manuel. Hola, buenos días, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad. En segundo lugar, bueno, yo no soy español, entonces voy a intentar hablar el español más correcto posible, ¿vale? Bueno, estamos en un momento en que hay muchos países con tendencias para cerrar, para cerrar las fronteras, para tener más políticas proteccionistas. Véase, por ejemplo, Polonia, Hungría, Austria, el Reino Unido, y antes de la presidencia de Joe Biden, Donald Trump tenía muchos intentos de embargos y así. Me gustaría saber si Rafael tiene una predicción para lo que pueda ser el comercio internacional en los próximos 5 o 10 años con este nuevo presidente de los Estados Unidos, aunque sea un país, es el país probablemente más importante del mundo, el gran motor de la economía mundial. Y me gustaría saber un poco su opinión. Muchas gracias. Sin problema, Manuel, muchísimas gracias por la pregunta.
Sí, a ver, yo os he contado un poco los conceptos generales y un poco los beneficios que tiene el comercio internacional y la tendencia que ha tenido en general en los últimos 100 años. Es cierto que en los últimos 10 años se ha visto el caso contrario. Tenemos el caso de Trump con los bloqueos a China y las subidas grandísimas de aranceles a sus productos en 4 fases. Tenemos el caso del Reino Unido, que salió de la Unión Europea, que, por ejemplo, mucha gente se lo planteaba. ¿Por qué quiere salir el Reino Unido de la Unión Europea cuando la Unión Europea está firmando acuerdos de libre comercio con más países? Vamos, en el momento en el que más acuerdos estaba firmando que nunca, para poder firmar acuerdos de forma independiente, cuando claramente el bloque de la Unión Europea conjunto en una sola voz tiene muchísima más fuerza para negociar un acuerdo con Japón que el Reino Unido por sí solo. Pues es verdad que la tendencia ha cambiado y ahora mismo nos encontramos con países que se están volviendo un poco más restrictivos. Yo, en mi opinión, creo que esto viene asociado por los problemas que está habiendo de recesión económica, problemas económicos, y siempre se suelen intentar atajar los problemas, lamentablemente, con que el problema viene de fuera, que es porque el resto nos están quitando la producción, etcétera, etcétera, y por eso se vuelven más proteccionistas. En el caso de Biden, no creo que vaya a hacer un cambio radical y vaya a deshacer completamente lo que hizo Donald Trump, porque a efectos recaudatorios para Estados Unidos, los aranceles que han puesto ha sido una inyección de dinero bastante importante, pero sí va a contrarrestar y va a facilitar otra vez el acercamiento y los acuerdos con diferentes países. En el ejemplo que os puse de China y Australia, en ese acuerdo, en el RCEP, en principio, uno de los países que iba a entrar era Estados Unidos, pero se cayó del plan. Estados Unidos y la Unión Europea llevan muchísimos años trabajando en un acuerdo de colaboración y de reducción de aranceles entre ellos, que con Donald Trump obviamente ese trabajo se dejó. Puede que se vuelva a retomar. Poco a poco. Estados Unidos no deja de ser la primera potencia y obviamente va a tener que tener controles, pero no creo que volvamos a ver un caso como el Brexit, pero tampoco creo que volvamos a tener el nivel de apertura de antes. Vamos a estar en un término intermedio hasta que vuelva a haber una recuperación clara. Muchas gracias. Perfecto. Rafa, a mí me gustaría hacer... vale, pues vamos a dar paso primero a Diego, por lo tanto. Diego, adelante. Hola, buenos días. Yo simplemente tenía la duda, lo has dicho antes, pero es que no me he enterado bien, de quién actualizaba los Incoterms. ¿Has Sí, dicho que se no, los actualizan cada 10 Incoterms, años? sí, los Incoterms los actualiza la Cámara de Comercio Internacional. Son los encargados Vale. de definirlo, porque digamos que en esa agrupación de la Cámara de Comercio Internacional están las cámaras de comercio locales y un poco transmiten las necesidades que tienen los negocios cuando cambian la forma de comerciar y demás. No es lo mismo el comercio electrónico que, por ejemplo, tenemos a día de hoy en 2021 que el que podía haber en el año 2000. Por eso los términos y los Incoterms se tienen que ir un poco adaptando a las necesidades y a lo que realmente ocurre en el mercado. Y por eso es la Cámara Internacional de Comercio, que es la que está en contacto con las redes empresariales a nivel internacional, la que los define. No es normativa, son unas guías de simplificación de términos comerciales. Es una orientación y digamos, unos códigos de lenguaje común para facilitar las conversaciones entre proveedores internacionales, pero en ningún momento es algo que se tenga que cumplir. Vale, muchas gracias. Nada. Perfecto. Sí, Francisco, adelante. Sí, yo volviendo al tema que hemos dicho antes de Gran Bretaña y demás, respecto a su salida de la zona euro, salió más bien porque quería ella tomar las riendas de con quién puede exportar y con quién puede comerciar en general. Por ejemplo, famoso es el caso de los pañuelos que puso, que para comerciar dentro de la Unión Europea los pañuelos tienen que tener unas determinadas medidas. Entonces, claro, es bueno, entiendo que es bueno que se abran fronteras dentro de Europa,
pero si eso al final lo que termina repercutiendo es una endogamia en el cual solamente comerciamos con Europa y ponemos barreras arancelarias más altas para los que no pertenecen al acuerdo, eso al final puede ser que tenga un efecto rebote peor que el que habría. Entonces, la cosa está en que mi opinión es bueno, pero siempre y cuando no deshaga el camino por el otro lado. Entonces, Gran Bretaña lo que ha hecho ha sido eso. Gracias, Francisco, por el comentario. El tema del Brexit es muy complejo. Entender el razonamiento no se basa solo en aspectos que tengan beneficios a efectos de comercio internacional. Aquí hay un punto político muy grande que obviamente no entra en lo que estamos hablando. A efectos de beneficios que puedan tener en cuanto a comercio exterior, si te soy sincero, no le veo ninguno más que el hecho de tener ellos las riendas de la normativa, que por lo que quieran tener diferentes tipos. Pero eso ya no existe en el momento en que tienes que llegar a un acuerdo con la Unión Europea y que es al acuerdo que han llegado, igual que si tienes que llegar a un acuerdo con otros países. Tienes que colaborar y tienes que llegar a un punto en común en materias de calidad, que es, por ejemplo, lo que has dicho de los pañuelos. Tienen que tener una determinada medida para poder considerar un producto apto en el mercado europeo. En ese sentido, pues pueden manejarlo, pero se tienen que adaptar a los países con los que acuerdan. Así que, por mucho que tengas tú la iniciativa de promover tu propia normativa como tú quieres, al final te tienes que adaptar si quieres comerciar. Así que es un poco contradictorio querer irte, pero al final te tienes que adaptar porque tienes que depender. En cuanto a aranceles, ellos siempre han creído que pueden llegar a mejores acuerdos que dentro de la Unión Europea y por eso es por lo que lo han intentado. Es una apuesta arriesgada y habrá que ver con los años cómo le sale. Ahora mismo no se puede decir porque a efectos prácticos acaba de salir de la Unión Europea. Y en cuanto a lo que comentabas de la Unión Europea no solo se basa en el mercado interno, lo cual ha revolucionado la economía europea, porque facilita mucho las relaciones entre los propios países, creando una sola economía a efectos prácticos y siendo ejemplo de desarrollo de muchos países que se han añadido al club. También, a la vez, ha reducido los aranceles al resto. La Unión Europea no ha aumentado los aranceles, todo lo contrario, los ha reducido para poder negociar. Como digo, cuando hay un acuerdo de libre comercio con otras regiones, se reducen o eliminan los aranceles y cada vez la Unión Europea tiene más. A efectos recaudatorios, le supone un ingreso no tan importante con respecto al beneficio que puede tener para la economía interna el poder comerciar con países de fuera. Y el Reino Unido lo que quiere intentar es reducir al máximo los aranceles para, digamos, ser un centro económico, pero no es, como digo, una apuesta arriesgada. Dejemos un poco de tiempo, unos 10 años, para ver si les funciona o no, porque es bastante complejo. Y más aún cuando este año se nos ha añadido la crisis del COVID y la recesión de la economía mundial. Gracias, Rafa. Adelante, José Ortega. Sí. Lo primero, dar las gracias al ponente, a Rafael, a quien le voy a preguntar dos preguntas cortas relacionadas y luego me vais a permitir también transmitirle a mis alumnos, a los alumnos de dirección financiera de los grupos, la clave o la contraseña para hacer el test de evaluación que os tenemos preparado, que abriría a las 13:15 para cada grupo en vuestro, digamos, curso en estudio, ¿vale? La plataforma de stream. Así que estaros atentos al chat, que aproximadamente hay 10, de entre 10:15 os daré la clave, ¿vale? Más o menos cuando termine Rafael de transmitirnos su
sus conocimientos y Pablo considera oportuno cerrar este webinar. Bien, la pregunta o las dos preguntas, Rafael, si me lo permites, vinculadas con el ejemplo que has puesto del vino. Quisiera, y creo que sería interesante que nos transmitieras cómo el hecho de que el vino, tanto si lo importamos como lo exportamos, en función de si lo hacemos en contenedores o en depósitos, digamos, o embotellado, puede variar sustancialmente el nivel arancelario al que se ve acogido, ¿no? Y cómo esto puede hacer que sea interesante valorar siempre si, digamos, hacemos el montaje final en destino, por extenderlo a, por ejemplo, el área de los automóviles, ¿no? O no, ¿no? Y tanto en la ida como en la vuelta, en la importación como en la exportación. Y vinculado con eso, una pregunta muy sencilla. Hay mucho chascarrillo, sobre todo en Internet, vinculado con el medio ambiente, sobre cómo es posible que, y pongo un ejemplo reciente de esta semana que he visualizado en LinkedIn, en concreto de un compañero tuyo, que ponía una imagen de cómo una pera mexicana era exportada a Estados Unidos vía envasado en Tailandia, y reimportada, digamos, o por decirlo de alguna manera, en realidad no es reimportada, ¿no? Salvo que haya un acuerdo en el tema de las peras, eso lo podrías aclarar tú, a Estados Unidos. Sí. Visualicemos, ¿no? Una pera de México va hasta Tailandia, se envasa y se reenvía, entre comillas, ¿no?, al continente americano a Estados Unidos y se exporta a Estados Unidos. ¿Cómo es posible que salga mejor así que vía directa por carretera? Que eso seguro que nos lo podrías explicar tú, desde México a Estados Unidos. Nada más, esas dos preguntas que creo que están muy relacionadas y agradecerte de nuevo la conferencia. Y recordad lo que os digo, el chat, por favor, alumnos de Dirección Financiera, estad pendientes, que os damos la clave ahora mismo. Gracias. Gracias, José, por las preguntas. Son dos temas muy interesantes y podríamos estar hablando una hora en cada uno de ellos. Te contesto, empiezo por la última. Te puedes encontrar cadenas de suministro que a primera vista pueden parecer ilógicas y que efectivamente dices, ¿cómo puede ser posible que este transporte internacional sea en algún momento beneficioso para la cadena de suministro? Pero te encuentras que tienes que analizar diferentes puntos. ¿Cuánto me cuesta la materia prima? ¿Cuánto me cuesta la producción en sí de ese producto? ¿Y por cuánto están dispuestos a pagarlos los consumidores del país final? Es un ejemplo bastante radical porque es un producto agrícola en dos países que están conectados por frontera y cercanos y demás. Pero si nos vamos a otros productos como tecnológicos, por ejemplo, hay que ver la disponibilidad de producción que haya en los países, que hay ciertos países que no tienen capacidad productiva, otros que sí. En este caso, obviamente, cortar una pera, entiendo que todos los países pueden hacerlo, pero imagínate que es un proceso concreto bastante costoso que justo solo lo hacen en un país a un coste que se puede considerar beneficioso. Pues claro, te puedes encontrar eso, que el producto se mueva y dé una vuelta al mundo para luego regresar. Tenemos cadenas de suministro no tan desconocidas, como puede ser el grupo Inditex, que sí que gestiona la logística prácticamente todo desde España y desde aquí distribuye. Hemos llegado a un punto en el que el transporte se ha reducido bastante en cuanto a coste, ha aumentado en cuanto a flujos y hay mucha posibilidad. Pero entiendo que te parezca ilógico, pero a efectos de coste, al final, puede beneficiarse. Y si le añades los acuerdos preferenciales, que por tema de origen te puedas beneficiar de un arancel, si es un producto que tiene un arancel muy alto, puede beneficiar. Yo he visto en una de las empresas en las que he trabajado en la modificación completa de la cadena de suministro, sacando la producción de China y llevándola a países como Vietnam, Filipinas, y la cantidad de ahorro de costes y aumento del margen por llevar la producción a esos países y también distribuirlos desde determinados
países, distribuir, por ejemplo, ciertos productos desde España y salía aún así bastante económico, porque también tienes que valorar un poco no solo el coste, sino la calidad y el marketing del producto que estás llevando. Hay tantos factores en tener en cuenta y es tan importante y tan diferente el verlo en cada producto que podemos ver estas distorsiones que a primera vista dices, ¿cómo puede ser? Lo comparto completamente. Y la primera, en relación con el ejemplo que has puesto del vino, todo, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, uno de los casos claros es el vino, y para ver si estáis comprando un vino de calidad o no, cuando veáis la etiqueta no veáis solo el origen del producto, ver también la mención de dónde está embotellado. En el Reino Unido era muy común ver de origen sudafricano, pero embotellado en Reino Unido. Lo que hacían las compañías importadoras en el Reino Unido, como hay un acuerdo entre la Unión Europea y Sudáfrica, era traer el vino a granel en barcos enormes con grandes cantidades de vino y lo embotellaban en Reino Unido. El origen sigue siendo sudafricano, porque no hay una transformación fundamental, simplemente lo estás poniendo en un envase. Como hay un acuerdo de libre comercio, no pasa nada porque el arancel era reducido o nulo. No sé ahora mismo el criterio con respecto a Sudáfrica. Pero a efectos de coste y de cadena de suministro, el traer un barco grande con gran cantidad de vino y embotellarlo, que es otro proceso que a primera vista puede parecer que tiene el mismo tipo de coste en todos los países, el hacerlo ya de forma local le ahorraba y tenía una ventaja competitiva al importador muy grande. Aquí en el comercio internacional es un poco lo que decía, un juego entre finanzas, logística, el departamento de impuestos, legal, es un equilibrio que hay que encontrar y por eso es muy importante que toda empresa exportadora, si quiere aumentar el volumen de presencia en mercados exteriores o si es un productor que necesita materias primas de otros países, es muy importante tener esta especialización en comercio internacional, porque como digo, cada producto es un mundo y cada país del que viene tiene diferentes reglas. Muchas gracias, muchas gracias, Rafael. A ti. Bueno, no me gustaría terminar, voy a escudriñar un poquito más, lo siento, José Ortega, tus alumnos van a tener que esperar un par de minutos más, pero Nada, ya no que importa, en absoluto, no importa. Ya que tenemos hoy aquí a Rafa, me gustaría hacerle otra pregunta, esta vez relacionada un poco con tributario, ¿no? Con la tributación. Una de las dudas que siempre uno o que los alumnos tienen y que incluso yo al principio cuando estaba trabajando sobre estos temas tenía es, claro, una de las cosas que tiene que hacer un producto cuando llega a puerto, ¿no? Es pagar, bueno, pues eso, los costes aduaneros, tal, todos los impuestos especiales. Entre ellos está el IVA, ¿no? En el ejemplo que has puesto de este producto del vino que entra en Europa por España, claro, el IVA de España es distinto al IVA después de donde se va a consumir ese bien, que es en este caso era para ir a una empresa irlandesa, ¿no? Entonces, no me queda claro, por ejemplo, el IVA de España es mayor que otro. Entonces, no me queda claro si hay, por un lado, los países pierden competitividad por tener IVAs más altos, lo primero, y lo segundo, qué IVA se le aplica, ¿no? Claro, en este caso, ¿no? Sobre todo. Hasta luego, gracias. Sin problema. Como comentaba, la Unión Europea no solo incluye una unión aduanera, incluye muchos ámbitos en los cuales armoniza y tiene una normativa común. En el caso de la tributación indirecta, el IVA o los impuestos especiales, son impuestos que están armonizados. ¿Esto qué significa? Que hay una normativa europea, unas directivas que sientan las bases de la tributación, las normas básicas, pero que luego cada país tiene que desarrollar de forma local con sus propias leyes. Lo básico está incluido. ¿Qué pasa? Luego hay diferencias. Como bien decías, hay diferentes tipos. Hay países que tienen un tipo del 21 y hay otros países que para el mismo producto tienen un tipo de IVA bastante más bajo. El IVA es un impuesto sobre el consumo. Luego, al final, quien pagamos el IVA somos nosotros cuando compramos un producto para consumirlo. Nunca lo va a pagar una empresa porque la empresa tiene un mecanismo de el IVA que soporta se lo deduce al mismo tiempo y tiene un efecto neutro. Lo único que pagaría esa empresa es si al añadirle valor a ese producto, si lo compra por 100 y lo vende por 200,
va a terminar pagando el IVA de ese 100 de diferencia, porque le está añadiendo el valor y por ese aumento de valor al final va a pagar esa diferencia. Pero para las empresas es neutro. Entonces, en el ejemplo, la empresa irlandesa adquiriría las botellas de vino en España. Pagaría el IVA a la importación y si está registrada a efectos de IVA, se lo deduciría. Luego, efecto neutro en ese caso. Y cuando lo enviara a Irlanda, no solo implica un envío físico, aunque las mercancías puedan circular libremente en la Unión Europea, siempre hay un asterisco. Como hay diferencias de tipos en el IVA, tiene que estar registrada a efectos de IVA en Irlanda. Al estar registrada a efectos de IVA en Irlanda, las transacciones entre países europeos están exentas. Tú ese movimiento no llevaría IVA y cuando lo adquiriera la compañía irlandesa, ahí se autorrepercute al tipo irlandés. Hay un mecanismo en el cual cada país, cada empresa se puede autorrepercutir su propio tipo. Y claro, así evitas que una empresa española tenga que estar repercutiendo el tipo irlandés, el tipo alemán, el tipo chipriota. Ese mecanismo de autorresponsabilidad de repercutirte permite ese mecanismo que no tienes un impacto. En la transacción que has hecho en España, como lo has soportado, pero te lo vas a deducir en la declaración, al final, como no se va a consumir en España, no se va a pagar. Y en Irlanda se lo autorrepercute y en el momento que lo venda a un supermercado local, ahí repercutirá el tipo irlandés y cuando vaya un consumidor en Irlanda al supermercado, ahí pagará el tipo irlandés y el consumidor ya no se lo deduce, el consumidor lo paga. Por eso es un mecanismo complejo y aunque está en la normativa armonizada, existe este mecanismo de que lo pago y lo deduzco, pero claro, eso ya nos metemos en IVA, que es otro mundo también bastante complejo y bastante interesante. Pues nada, muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere hacer una última pregunta. Si no es así, pues nada, agradecer muchísimo a Rafael Puente que haya decidido dedicar esta mañana con nosotros. Para nosotros es un placer que hayas podido estar hoy aquí con nosotros, la verdad. O sea, es un placer. Para mí es un orgullo también personalmente, porque te conozco personalmente y es un orgullo que hayas aceptado esta invitación. Y por mi parte, doy por concluida esta sesión del 7 de mayo dentro del segundo ciclo webinar de contacto empresarial. Muchísimas gracias Muchas a todos. gracias, Pablo. Buen fin de semana. Aquí pone que algo están poniendo en el chat para los alumnos antes de que se salgan que miren el chat. Vale, pues muchísimas gracias, Rafael, por todo. Gracias a todos. Buen fin de semana.